Muy buenos días, hermanos y hermanas que me escuchan a través de este medio. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Quienes habla su hermano en Cristo, Alexis Rodríguez. Realmente cuánto extraño en verlos y abrazarlos a cada uno de mis hermanos de la iglesia, como lo hacíamos todos los domingos en la congregación, pero por razones que ya todos conocemos, en estos momentos estamos distanciados sin tener contacto físico por esta pandemia que atraviesa el mundo en estos momentos. Pero a pesar de esta circunstancia que vive el mundo en estos momentos, la Iglesia de Jesucristo no se detiene. Seguimos enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Así como lo dice nuestro texto lema de este año 2020, que en cualquier circunstancia sigamos enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Quizá en esta circunstancia de cuarentena social, el cual nos obliga a estar separados, cada uno de nosotros en nuestras propias casas, pero como iglesia y cuerpo de Jesucristo tenemos que seguir enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Como ustedes muy bien ya saben, estamos basando nuestra prédica en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy culminaremos el capítulo 2. Culminaremos el capítulo 2 de esta preciosa carta, una carta de agradecimiento, llaman por ahí, la cual escribe el apóstol Pablo a los miembros de la iglesia de Filipo, en agradecimiento a esa ofrenda que estos hermanos dieron al apóstol Pablo cuando Pablo estuvo preso en la ciudad de Roma aproximadamente por 2 años. También se conoce que esta es una de las cartas de prisión de Pablo. Estaremos leyendo para que lo busquen en sus Biblias. En el capítulo 2 vamos a leer 5 versículos del 25 al 30. Y en estos 5 versículos estaremos basando la prédica en esta mañana. El capítulo 2 de la carta de los Filipenses, en los versículos 19 al 30, el apóstol Pablo menciona a 2 personajes ejemplares dignos de imitar. A uno lo llama y lo trata como a su hijo, un joven muchacho llamado Timoteo, el cual ya se predicó el domingo pasado. Digno de imitar, este muchacho sucesor de la carrera del apóstol Pablo. Y al otro lo califica como su hermano, llamado Epafrodito. De él se conoce muy poco en la Biblia. Y en la Biblia solo hay 6 versículos, los cuales lo mencionan y lo describen, pero con unas características ejemplares de un creyente digno de imitar. Realmente de Epafrodito, el único libro donde se menciona su nombre es en el libro de los Filipenses. No se conoce más acerca de este personaje, no se describe en ningún otro libro de la carta de Pablo, pero lo poco que se dice y se menciona de él son dignos ejemplos de imitar. Tienen características muy particulares que resaltan a un verdadero cristiano creyente que hoy en día, en pleno siglo XX, debemos de imitar las características de estos personajes que muchas veces pasan incógnitos en las Sagradas Escrituras, pero que tienen un gran mensaje para nuestra vida. Y es por eso que Dios quiso que el nombre de estos personajes aparecieran en la Biblia, cuya participación quizás fue muy poca, pero con una gran enseñanza y con un gran mensaje para nuestros tiempos. Y es por eso que he puesto como título a este tema de predicación el ejemplo de algunos creyentes, en este caso el ejemplo de Epafrodito, un hombre que no desertó ni se acobardó. Y esto se encuentra en el capítulo 2 de Filipenses, del versículo 25 al 30, y vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha,
y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades, por lo que él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes. Y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mi tristeza. Así que lo he enviado con mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, hasta arriesgó su vida por mí para suplir al servicio que ustedes me faltaban. Gloria al Señor por su preciosa palabra, la cual hemos leído en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25 y al 30. Y en esta mañana ahí vamos a basar nuestra enseñanza. Como les indiqué antes de leer este texto, en esta mañana vamos a conocer y analizar a un personaje ejemplar, digno de imitar, llamado Epafrodito, que poco se conoce de él, pero cuya enseñanza central le traigo lo siguiente. Y dice así: como hijos de Dios debemos ser colaboradores, compañeros de lucha, al punto de sacrificar hasta nuestra propia vida en defensa del Evangelio de Jesucristo. Repito nuevamente la enseñanza central. Como hijos de Dios debemos ser colaboradores, compañeros de lucha, al punto de sacrificar hasta nuestra propia vida en defensa del Evangelio de Jesucristo. Dios quiera que esta enseñanza llegue a nuestros corazones y lo podamos atesorar y apreciar en nuestra vida. Poder aplicar esta palabra y hacerla realidad en nuestra vida. Y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, hacedores de tu verdad. Ahora, debemos saber quién era este hombre, el cual hemos leído, de nombre Epafrodito. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era esta persona en la cual el apóstol Pablo menciona en el capítulo 2 del versículo 25 al 30 y más adelante lo vuelve a mencionar en el capítulo 4 por allá en el versículo 18? Refiere nuevamente a este personaje llamado Epafrodito. ¿Quién era esta persona? Como le decía anteriormente, realmente la Biblia poco lo menciona. Solamente lo menciona en 5 versículos del capítulo 2 y en un versículo del capítulo 4 del libro de los Filipenses. Este hombre, quien era un miembro de la iglesia de Filipo, fue escogido por los hermanos de esa congregación para enviarlo a llevar una ofrenda al apóstol Pablo, que estaba preso en Roma. Es decir, no fue cualquier miembro, no fue cualquier cristiano de la iglesia de Filipo. Tuvo que ser un hombre responsable, un hombre maduro en la fe, un hombre comprometido con el Evangelio, de lo cual los miembros de esa iglesia, los ancianos, diáconos, la directiva de esa iglesia, escogieron a este hermano para que le llevara una ofrenda al apóstol Pablo, que estaba preso en Roma. Y bueno, este hombre tenía que tener ciertas características y ciertas cualidades muy especiales y ejemplares, dignas de imitar, para cumplir esta labor, la cual se le encomendó. El nombre de Epafrodito significa agradable, encantador, hermoso, y es una palabra griega que viene de la palabra Afrodita, diosa pagana del mundo griego. Él no fue criado en el Evangelio como Timoteo, posiblemente creció dentro de una... Timoteo sí fue criado, porque Timoteo desde muy muchacho estuvo en los pies de Cristo. Pero probablemente, y es lo más seguro, que Epafrodito creció en un mundo pagano
y de ahí deriva su nombre. Epafrodito, dándole alusión o conmemorando a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, una diosa pagana de la mitología griega, ¿verdad? Entonces quizás los padres de Epafrodito en honor le pusieron este nombre a este señor. Epafrodito fue considerado por la iglesia de Filipo para llevar una ofrenda a Pablo, quien estaba prisionero en Roma. Fiel a su llamado, Epafrodito emprendió el peligroso viaje desde Filipo a Roma, llevando la muestra de amor y aprecio de los creyentes filipenses a Pablo. En aquella época no existían los medios de comunicación como lo hay en día. Avión, ferrocarriles, quizás unos barcos muy modernos. No existía, lo que había era carreta, burro, caballo y quizás unos veleros, unos barcos pero a vela. Quizás no había ni siquiera carretera pavimentada como en estos tiempos. Es decir, que era un viaje bastante lejos y peligroso. Pero con todo este hombre fue a llevar esta encomienda de la ofrenda al apóstol Pablo. Al llegar a Roma, no solamente entregó la ofrenda a Pablo, sino que él mismo se dedicó al servicio juntamente con Pablo. Es decir, no solamente llegó a Roma, le dijo: Pablo, aquí está la ofrenda que te mandaron los hermanos de allá de Filipo, yo me regreso nuevamente a mi casa porque ya yo cumplí con la encomienda. No. Este hombre se quedó con Pablo colaborando, ayudando, siendo compañera de lucha, de milicia, siendo su hermano en Cristo por esta noble causa que era la expansión del Evangelio. Parece que se involucró tanto en el servicio que se enfermó gravemente. Ese hombre dio todo, puso el pellejo por causa de Jesucristo, a tanto así que se enfermó. Su estado de salud fue de conocimiento de los filipenses, quienes se preocuparon grandemente porque pensaba que él iba a morir, pero la gracia de Dios sostuvo a Epafrodito y lo recuperó. De alguna manera, los hermanos de Filipo se enteraron que Epafrodito estuvo muy enfermo, a punto de morir. Y esto preocupó a los hermanos filipenses. Nos preocupó porque aquel hombre, al cual ellos enviaron para que le llevara una ofrenda al apóstol Pablo, de alguna manera ellos se enteraron, la iglesia que estaba en Filipo se enteraron y se preocuparon, se entristecieron por su fiel colaborador hermano. Pero gracias a Dios y la misericordia que este hombre se pudo recuperar de aquella enfermedad y no partió con el Señor en ese momento. Tan pronto recuperó su salud, Pablo le envía de regreso a Filipo. Y con él envió también esta preciosa carta, la cual estamos leyendo, que es los Filipenses. Este es el resumen y el trasfondo de la vida de Epafrodito. Ahora, en el versículo 25, resaltamos por lo menos 5 características ejemplares dignas de imitar de un creyente comprometido con la obra de Cristo. Primero, vamos a ver, y como hemos leído en el versículo 25, por lo menos 5 características que se resaltan y que el apóstol Pablo menciona de este hombre. Por lo menos podemos ver las 3 primeras características que vamos a mencionar, que se refieren a Epafrodito y a Pablo, y otras 2 características que también vamos a mencionar, que se refiere de Epafrodito hacia la iglesia de Filipo. Y vamos a empezar a ver cuáles son esas características. Primero, leo aquí en el versículo 25: mas tuvo por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano. El apóstol Pablo lo califica y lo describe como su hermano en Cristo. El apóstol Pablo le da ese calificativo de hermano, a diferencia de Timoteo, que lo llama como su hijo, pero a Epafrodito lo describe como su hermano.
Pero esto lo describe por lo siguiente. No lo dice, no, este es un hermano. No lo dice, no, este no es un hermano, este es mi hermano. El mi hermano que está conmigo. Esto habla de la afinidad que existía Pablo y Epafrodito. Por ser ambos hijos de Dios, eran hermanos en la fe. Pero parece que más de ellos había un fuerte vínculo entre los dos. Por eso Pablo dice mi hermano. Iglesia que me escucha en esta mañana, Dios quiera que cuando nos refiramos a alguien como nuestro hermano en Cristo, realmente estemos compartiendo una misma fe, un mismo sentir en la hermandad cristiana, con toda sinceridad, sin fingimiento, así como Pablo se refiere a Epafrodito como mi hermano. Ese mi hermano tiene que ser algo así que salga de lo más profundo de nuestro corazón, porque somos hijos de un mismo Padre, nuestro Señor Jesucristo, Jehová Dios de los ejércitos. Vemos otras características que Pablo menciona en el versículo 25, lo refiere como colaborador, mi colaborador. La palabra colaborador significa uno que colabora para trabajar en conjunto, uno que está codo a codo con esa persona, hombro a hombro con esa persona, contribuye a lograr los objetivos con un mismo esfuerzo. Epafrodito no era como muchos de nosotros hoy en día, es decir, un creyente que se conforma con ir cada domingo al culto, es decir, un cristiano dominguero, simplemente un espectador. Vemos que en las iglesias hay muchos espectadores, muchas personas que van los domingos a sentarse, a escuchar las alabanzas, a escuchar los anuncios, a escuchar el predicador, pero no se involucran, no colaboran, no contribuyen a la iglesia. Son simplemente unos espectadores del culto, ¿verdad?, que hacen otras personas, otros hermanos, pero lo que sirven es para criticar la participación y no hacen nada en pro de la obra de Jesucristo. No, Señor. Epafrodito fue un actor, no un espectador. Lo vemos viniendo desde Filipo, trayendo una ofrenda a Pablo, y después trabajó hasta con el cansancio con Pablo. Este es un buen ejemplo de creyente. Dios jamás tuvo en mente que las iglesias solamente trabajaran los pastores y los diáconos. La idea de Dios es que todos los creyentes seamos colaboradores, es decir, personas que conjuntamente trabajemos en la obra del Señor con los pastores, diáconos y con toda la iglesia y con todos los que todos estemos involucrados colaborando con la obra de Jesucristo. Si usted, mi hermano, no está trabajando en la iglesia, algo no está funcionando bien en su vida espiritual y crecimiento como cristiano. Probablemente no llegará a ser uno trabajo igual como los pastores, como los diáconos, como los líderes de la iglesia, pero sí podrá visitar, discipular, evangelizar, enseñar, y quién sabe qué más podrá hacer y colaborar en pro del servicio del evangelio. Una tercera característica ejemplar de imitar de Epafrodito, que lo vemos en el versículo 25, es que el apóstol Pablo lo describe como un compañero de lucha. Imagínese usted, Pablo lo describe como un compañero de lucha. En algunas versiones también dice compañero de milicia. Esto significa un compañero de armas. Pablo se ve como un soldado al servicio del Señor. Y Epafrodito era como otro soldado en la misma compañía. Es decir, como por decir así en un lenguaje muy actual, muy coloquial, era su camarada, era su compañero de lucha, era su compañero de guerra. Epafrodito, ese era el calificativo que Pablo le da. Un compañero de lucha, un compañero de milicia. Estaba dispuesto a morir por la obra de Jesucristo. Ahora,
Los soldados están para defender algo que ha sido atacado por el enemigo. Muchas veces el nombre de nuestro Señor es atacado, la palabra del Señor es atacado, el pueblo del Señor es atacado. Allí es cuando debemos surgir el soldado, el compañero de milicia para la defensa del Evangelio. Esto es lo que Dios espera de nosotros, los creyentes hermanos que me escuchan en esta mañana, pero es lamentable que muchos hermanos no lo estamos haciendo así. Somos pasivos e indiferentes, parece que fuéramos soldados dormidos sobre el fusil. El enemigo viene y nos ataca y nosotros no nos damos cuenta de nuestra lucha y guerra espiritual. ¿Qué pasaría si en un ejército bien dotado de armas y municiones, pero que a la hora de la verdad solamente pelean los generales y los coroneles, mientras que las tropas y soldados todos se quedan en sus tiendas acariciando sus armas? Es algo absurdo, ¿no le parece, verdad? Que solamente van al frente de batalla los generales, los coroneles, mientras que la tropa, los sargentos y los soldados están en sus casas durmiendo. Pues igualmente absurdo es que la iglesia solamente haga la obra del Señor, los pastores, diáconos y líderes, mientras que el resto de la congregación se quede pasivamente mirando lo que otros hacen. Más o menos es parecido. No debe ser así. Hermanos que me escuchan, todos tenemos que involucrarnos como compañeros de lucha y milicia de la obra del Señor, así como Epafrodito era un compañero de lucha con el apóstol Pablo. Ahora, en estas tres primeras características ejemplares de Epafrodito, para el apóstol Pablo, las cuales menciona como su hermano, su colaborador, su compañero de milicia. Ahora vamos a ver las dos características de Epafrodita para con la iglesia. Epafrodito era un mensajero, fíjese usted. Esa era la función que la iglesia de Filipo encomendó sobre este señor, sobre este hermano, como un mensajero. ¿Un mensajero de qué? De llevar la ofrenda que la iglesia recogió para el apóstol Pablo. Un mensajero de los filipenses, como tal, fue el mensajero fiel. Fue quien trajo la ofrenda a los filipenses y fue quien llevó la carta del libro que estamos estudiando en esta mañana. Esa era una de las características también de Epafrodito. Un proveedor de necesidades, también lo menciona el versículo 25. Epafrodito se ocupó de hacer todo lo posible por satisfacer la necesidad de Pablo. No sabemos si fueron necesidades materiales solamente, porque es muy posible que hayan sido también necesidades espirituales y emocionales. Recuerda que Pablo estaba pasando por un momento de prisión, de cautivo, estaba privado de su libertad. Si así fue, qué privilegio para el Epafrodito de ser proveedor del apóstol Pablo en esos momentos tan difíciles de su vida, estando Pablo preso en la ciudad de Roma por causa del Evangelio. Entonces ahí vimos, ya esas 5 características de Epafrodito, la cual hemos analizado. Fue hermano, colaborador, compañero de lucha, fue mensajero, fue proveedor. Vemos cómo en ese versículo 25 se describen esas características muy resaltantes, dignas de imitar de este hombre. Por eso es que nuestra enseñanza central, y la vuelvo a repetir, dice lo siguiente: como hijos de Dios debemos ser colaboradores, compañeros de lucha, al punto de sacrificar hasta con nuestra propia vida en defensa del Evangelio de Jesucristo. Ahora, en los versículos 26 al 30, este personaje digno de imitar tenía el gran deseo de ir nuevamente a su iglesia y reunirse con sus hermanos en la ciudad de Filipo, porque él había escuchado que los hermanos de su congregación se enteraron de que estuvo muy enfermo, a punto de morir por causa del Evangelio. Pero gloria a Dios, aleluya, que Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también del apóstol Pablo, y lo libró de esa enfermedad de muerte. Alabado sea nuestro Señor para siempre. Dios actúa en los momentos difíciles de nuestra vida, y ahí vemos el poder y la mano de Dios actuando en momentos difíciles. Como segundo principio les traigo lo siguiente: debemos estar dispuestos a sacrificar
todo e incluso dar nuestra propia vida por causa del Evangelio de Jesucristo. Y eso lo podemos ver en los versículos 26 al 30. Este hombre dejó el pellejo ahí, allá como quien dice, dejó el pellejo, metió el pecho, puso su vida en riesgo por colaborar, asistir, ser hermano, compañero de lucha, mensajero, proveedor del apóstol Pablo en pro de la expansión del Evangelio. Nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Cristo. Y todo lo que tenemos lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor nos pide que le entreguemos hasta nuestra propia vida, no debemos nunca entregársela. Él suplirá lo mejor para nosotros. Así como el ejemplo de Epafrodito, que por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, hasta arriesgó su propia vida por el apóstol Pablo para la defensa del Evangelio. Ahora sí, como Epafrodito estuvo a punto de morir por causa de la obra de Jesucristo. Gloria a Dios, a nuestro Señor. Y como otro punto de resaltar en el versículo 27, dice: la misericordia de Dios estará con nosotros para ayudarnos, aliviando nuestro sufrimiento. Recuerda, hermano, que en esos momentos de lucha, de trabajo, de sacrificio en pro de la obra del Señor, la mano y la misericordia de Dios siempre estará con nosotros para ayudarnos y sostenernos. Recuerden que esta obra no es de nosotros, que esta lucha y esta guerra no nos pertenece a nosotros. Nuestro capitán y nuestro general se llama Jehová Dios de los ejércitos. Hermanos que me escuchan esta mañana, nosotros no estamos solos en esta lucha. Dios siempre nos acompaña como fuerte y poderoso gigante a nuestro lado. La misericordia de Dios estará con nosotros para ayudarnos y aliviarnos en nuestro sufrimiento. Así como lo hizo Epafrodito, Dios tuvo misericordia de él, al igual forma lo tendrá con nosotros. Y ahora, como otro punto, tengamos en alta estima y con gozo a los que se sacrifican y exponen hasta con su propia vida por el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo vemos en los versículos 29 al 30. El apóstol Pablo exhorta y recomienda a los hermanos de la iglesia de Filipo que reciban en el Señor con todo gozo a los que lo tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir hasta arriesgar su propia vida el apóstol Pablo. De igual forma, hermanos, tengamos en alta estima con gozo a los que se sacrifican y exponen hasta con su propia vida en pro de la defensa del Evangelio. Ahora yo pregunto, de manera de reflexión y de analizar, ¿no?, de este hombre, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo? Recíbanlo con gozo, recíbanlo con alta estima, Epafrodito, y a los que son como él. Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia con los misioneros que hemos enviado a Amazonas, a Tenerife, España, y a otras regiones? ¿Estamos colaborando con ellos? ¿Estamos tomando en cuenta su trabajo? ¿Estamos reconociendo su labor en el Evangelio? ¿O simplemente los estamos criticando, no lo estamos apoyando, lo estamos destruyendo con palabras no apropiadas? ¿Qué estamos haciendo en pro de defensa en aquellas personas que están dando inclusive hasta su propia vida por defender y llevar a cabo la obra del Evangelio, como lo hizo Epafrodito? El apóstol Pablo le decía: mira, cuando ese hombre llega ya a la iglesia de Filipo, reconozcan su labor, recíbanlo con gozo, con aprecio, con agrado, porque estos hombres necesitan, que realmente un apoyo, un ánimo espiritual, y no para criticarlo, ni destruirlo, ni desanimarlo. Ahora, como aplicaciones y reflexiones, hermanos, les tengo lo siguiente, como aplicaciones y reflexiones. Epafrodito era un hombre digno de seguir, un hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, servidor. ¿Estás tú imitando alguna de estas características? De la característica que tenía Epafrodito, ¿cuál tienes tú o cuál tengo yo? ¿Cuáles tenemos nosotros? ¿Cuál estamos imitando o no tenemos ninguna? ¿En algo nos parecemos a Epafrodito
o tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, ayúdame a ser un buen siervo al servicio del Evangelio. Epafrodito, por la obra de Cristo, estuvo a punto de morir. ¿Estarías tú dispuesto a hacer lo mismo por la obra de Cristo? Ese hombre lo dio todo. Puso el pellejo allá en Roma, asistiendo y colaborando con Pablo mientras estuvo preso. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Cuando tocan nuestros propios intereses, nuestras finanzas, nuestras propiedades, nuestra salud e inclusive nuestra vida, hay como quien dice, como nos engrinchamos porque están tocando lo que realmente lo que más nos duele. Pero recuerden, hermano, que todo lo que tenemos e inclusive nuestra propia vida le pertenece a Dios. ¿Cómo tratamos y colaboramos con los siervos que llevan el mensaje de Dios en estos tiempos? Es decir, lo que les hablaba anteriormente. Aquellos hermanos que están sacrificando su vida, su tiempo, sus bienes, en servicio por la obra del Señor. ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Estamos colaborando con ellos? ¿Lo estamos ayudando? A los misioneros, a los pastores, a los líderes. ¿Estamos colaborando? Simplemente estamos criticando y destruyendo a quienes ponen su vida y le entregan todo al servicio del Señor. La iglesia necesita hermanos y hermanas con el sentir que tenía Epafrodito. Dios nos dé a toda la gracia para lograrlo. ¿Está dispuesto a poner al servicio de Cristo, a la obra de Dios, de tu pastor, de tu iglesia local, para que lo que te necesite? Si el líder, el pastor, el diácono, la diaconisa, requiere de ti un servicio, una colaboración, un apoyo tuyo, ¿tú estás dispuesto a ponerte a la orden de tu líder local de la iglesia, de tu pastor, de tu diácono, diaconisa, de tu líder, de tu maestro de escuela dominical, al servicio para que lo cual él te necesite? ¿Está consciente que el servicio del Señor puede ser que tu salud, tu economía e incluso hasta llegar a la muerte por el servicio de Jesucristo? ¿Tú estás claro y consciente, o estaremos claros y conscientes para involucrarme en este mensaje, que por el servicio de la obra de Cristo podemos poner en riesgo nuestra salud, nuestra finanza, nuestros bienes e inclusive nuestra propia vida al servicio de Cristo? ¿Estamos realmente claros y conscientes de eso? Tu pastor puede decir en estos momentos que tú eres un buen colaborador, eres un buen compañero de milicia, que está dispuesto a servir humildemente al servicio del Evangelio. O sea, tu líder, tu pastor, tu diácono, tu diaconisa, tu maestro de escuela dominical, tu líder de célula, puede decir, esta hermana o hermano, realmente yo puedo contar con él como un buen colaborador de Jesucristo. O tu pastor puede decir las características tuyas al hermano: estás siempre muy ocupado en tus propios intereses, no tiene tiempo para nada, y cuando se te asigna una labor no la termina o la dejas incompleta y no te sacrifica por el servicio del Señor. Dios quiera que podamos tener las características de Epafrodito como referencia en nuestra vida, que la iglesia se llene de muchos Epafroditos en nuestros tiempos. Y es por eso, hermano, que debemos imitar el ejemplo de algunos creyentes, como es el caso de Epafrodito, un hombre que no desertó ni se acobardó. Como hijos de Dios debemos ser colaboradores, compañeros de lucha, al punto de sacrificar hasta nuestra propia vida en defensa del Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga, hermano. Este ha sido el mensaje en esta mañana. Espero que sea de gran provecho para nuestra vida y que podamos poner en práctica y aplicar lo que el Señor nos ha dicho en esta hora. Yo voy a hacer una oración por cada uno de mis hermanos que me escuchan en esta mañana y por los que aún no han dado ese paso de fe. Por aquellas personas que me están escuchando a través de este medio, a través de este WhatsApp, de este audio, y que no han dado su vida y no han abierto su corazón a Jesucristo. Es el momento de hacerlo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento yo he predicado tu palabra, Señor, y pongo delante de ti, Señor, estas personas que aún no han dado este paso de fe, que no han abierto tu corazón,
que aún tan dudoso en cuanto a seguir los pasos de Jesucristo. Padre, quebranta su vida y permite que tú puedas llegar a su vida y reinar, que tú seas el príncipe y el paz de su vida. Procede, Señor, quebrántalos al arrepentimiento y que ellos puedan ser parte de la iglesia bíblica Fe y Esperanza, si no han dado ese paso de fe. Y a cada uno de mis hermanos que me escuchan por este medio, Señor, también bendícelo, guárdalo, protégelo, prospéralo, y que pronto nos podamos reunir nuevamente en los domingos, como tradicionalmente lo veníamos haciendo. Yo oro por cada uno de mis hermanos y por las personas que aún no han dado ese paso de fe, Señor, para que tú puedas entrar en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.